Padre, ponemos en tus manos esta reunión, esta enseñanza, pedimos tu dirección para que sea únicamente la presencia de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, y que nos des la sabiduría para poder extraer, Señor, los principios prácticos de vida y nos muestres cómo poderlos aplicar a nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos que ningún pensamiento, ninguna situación, Señor, que nos esté preocupando, ocupando, se interponga entre tu palabra y nosotros, que cualquier situación física, emocional, espiritual sea neutralizada por tu poder y que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, hablándonos. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, no sé si atrás se mete un poquito el sonido del auditorio, sino para que nos apoyen ahorita a bajarle un poquito por allá, cerrar puertas y que no nos distraigan, ¿verdad? Porque si no nos echamos dos prédicas en uno, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos antes en el hotel que sí era muy difícil y algunos, si la de matrimonios estaba mala, pues ya ponen atención a la de jóvenes. Entonces, bueno, vamos a 1 Corintios 13, no sé si recordarán antes de salir de vacaciones, porque después de haber regresado, creo que compartió el pastor Yoshi, no me acuerdo si fue él o fue Paco, ¿verdad? Pero no me ha tocado compartir con ustedes desde que reanudamos los estudios este año, sino que fue el año pasado, en diciembre, cuando compartí y estábamos viendo cuáles son las características del verdadero amor según 1 Corintios 13. Si no lo recuerdan, bueno, vamos a ponerlo en contexto. Está hablando 1 Corintios 13 de cómo es el amor verdadero, no de qué es el amor, esa es otra cosa, sino cuáles son algunas características cuando hay un amor de verdad en nosotros. Y mencionábamos, ¿no?, que si somos incapaces de mostrarlas con nuestro cónyuge, pues mucho menos con el resto del mundo. Entonces, si no soy capaz de amar con un amor bíblico a mi esposo, a mi esposa, ¿qué le espera al resto del mundo, verdad? Pobres de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, si no le damos este amor a la persona con la que compartimos nuestra vida, pues ellos les esperan no lo mejor, sino lo peor. Y dice 1 Corintios 13 que si nosotros habláramos, esto ya lo vimos, pero lo voy a leer solamente para poner en contexto, que aunque habláramos lenguas humanas y angélicas, y si tuviéramos profecía, y entendiéramos todos los misterios y toda la ciencia, y toda la fe de tal manera que trasladásemos los montes al mar, pero no tengo amor, dice la Biblia, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, dice el versículo 2 al final, nada soy y de nada me sirve todo lo demás. Si repartiera, versículo 3, mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza después a dar el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, algunas características del amor verdadero que tenemos nosotros que aplicar con todas las personas, pero que estamos únicamente viendo su aplicación a nuestro matrimonio. Y el versículo 4 dice que el amor es sufrido. Explicamos en el primer mensaje de esta miniserie que no significa que tienes que aguantar que tu pareja te haga sufrir, aunque implícitamente hemos aprendido que sufriremos, pero es distinto que sufrimos en este proceso de aprendizaje, de convivir, de ponernos de acuerdo, que sufrimos porque la Biblia dice, el que se casa añade aflicción de la carne, porque a veces por nuestras diferentes formas de pensar, por las diferentes formas en las conexiones de nuestro cerebro, por nuestras diferentes composiciones hormonales, pues tendremos que chocar y sufriremos. Eso es totalmente distinto, ¿verdad?, a que tienes un esposo golpeador, abusador, o una esposa bruja, ¿verdad?, y que tu pastor te dice, pues tienes que aguantarte porque el amor es sufrido. Eso no es bíblico y ya lo explicamos en aquella enseñanza, ¿no? Es distinto cuando nos toca sufrir en la convivencia o cuando nos toca sufrir juntos, ¿verdad? El amor es sufrido en el sentido que a lo mejor pasamos por un tiempo de enfermedad, por un tiempo de crisis juntos y no nos desplomamos. Muchos matrimonios en tiempos de prueba se desploman. En tiempos difíciles se rompe ese amor y el verdadero amor tiene que aguantar a pesar de la adversidad y sufrir juntos. A eso se refiere, no a que tú vas a llegar y agarrarte a tu marido a sartenazos y decirle que se aguante, porque el amor es sufrido. Y dice después la Biblia que el amor, además de sufrido, es benigno. Explicamos también esto en el segundo mensaje,
explicamos lo que es algo benigno, lo que es algo maligno, ¿verdad? Cuando tú tienes un tumor, pero te dicen es benigno, sientes un alivio porque no te va a hacer daño. Y preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que tú sientes cuando estás cerca de tu cónyuge? ¿Te da miedo llegar a casa y imaginarte con qué cara te va a recibir tu mujer? ¿O estás emocionado porque ya faltan 5 minutos y vas a encontrar esa gran mujer de Dios con una gran sonrisa, o viceversa? ¿Estás contenta porque va a llegar ya el benigno de tu marido lleno de bondad? ¿O te empieza a estresar que viene ese ogro, discípulo de la bestia, y que está a punto de llegar a casa y quién sabe en qué estado viene y que vaya a ser de las suyas? Entonces el amor tiene que ser benigno en este sentido, tiene que provocar el bien. La otra persona tiene que disfrutar de nuestra presencia, y es diferente, ¿verdad?, que la mayor parte del tiempo diga tu cónyuge, ay, qué padre es estar con mi esposo o con mi esposa, y que a veces a lo mejor se te botó una canica, te agarró un segundo en la carne, pero dice, bueno, qué raro, a que es al revés, ¿no? Hay cónyuges que tienen que andar cazando a ver a qué hora está de buen humor su esposo o su esposa para decirle algo importante, porque siempre está de malas, porque no es benigno. Y vamos a seguir viendo el resto de las características. Vale la pena que escuchemos los primeros 2 mensajes, por ahí los pueden encontrar en la página de Facebook de un servidor o en YouTube como características del amor verdadero. Y dice la Biblia que además de ser, versículo 4, sufrido y de ser benigno, la siguiente característica es que el amor no tiene envidia. Yo cuando leí esto dije, bueno, Señor, esto se refiere a nuestra relación con los demás, porque la verdad, siéndoles honesto, mi mente no concebía cómo un cónyuge puede tenerle envidia a su esposo, a su esposa. Entonces yo estuve, se los prometo, a punto de saltarme esto, pero como siempre les he dicho, me gusta pedir en oración la dirección del Señor, porque ya me he llevado varias veces lecciones importantes. Les he compartido que alguna vez que estuve enseñando la vida de David, me llegó a tocar encontrarme con capítulos del primer libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, que yo leí el capítulo entero y que lo estudiaba en mi carnota y decía, no hombre, de aquí no hay nada que extraer de forma práctica para enseñar. Es simplemente un capítulo histórico, se los voy a resumir y pasamos al que sigue. Recordaba el error que estaba cometiendo, le pedía perdón a Dios, volvía a orar, Señor, si algo no estoy viendo, si no estoy entendiendo, guíame. La palabra dice que Jesús prometió en Juan 14 y Juan 16, ese es un paréntesis en la enseñanza, que no nos dejaría solos, sino que el Espíritu Santo estaría con nosotros para guiarnos y para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Entonces es Él quien nos ilumina cuando leemos las Escrituras, ¿verdad? A veces la gente dice erróneamente, tuve una revelación. Revelación no es el término, porque revelar es que aparezca algo que antes no estaba. La revelación es la palabra ya nos fue revelada, ¿ok? Entonces esto es a lo mejor algo que has dicho de forma sincera, pero no es bíblico que alguien tuvo una revelación. Y es muy común en pseudoapóstoles y pseudoprofetas y mucho charlatán que empieza a manipular con supuestas revelaciones. Ya todo lo que Dios tenía que revelar está en la Escritura. Claro que nos puede hablar a través de otras formas, pero no para revelarnos una nueva palabra de Dios, sino para guiarnos en diferentes áreas de nuestra vida, que es distinto a recibir una nueva revelación. Y cuando se trata de las Escrituras, el término correcto es una iluminación, algo que ya estaba revelado, tú no lo habías entendido y Dios te ilumina y dices, wow, ya entendí, ya comprendí cómo aplicarlo a mi vida. Entonces me pasaba que de repente era iluminado por el Señor y de un capítulo que yo pensé que no salía una enseñanza, de repente salían 7, 8 enseñanzas. Estábamos 7 horas, 8 horas, semana a semana y no lo terminábamos. Entonces, hace rato, como te decía, ¿verdad? Meditando esto, me lo iba a brincar, le pido perdón al Señor porque empiezo a recordar de algunos ejemplos de personas que conozco, de casos públicos, ¿verdad? Donde tristemente nos damos cuenta que a veces entre cónyuges se tienen envidia. No debería de ser, quizá para ti suena igual de irracional que para mí, pero no lo sé. Yo no sé qué tipo de hermano,
Ya saben que me gusta molestar, así que si les caen los coscorrones, no se lo tomen a pecho, mis hermanos. Como dice el meme por ahí, si ya saben cómo soy, aquí no aplicaré el de para qué me invitan, pero sí el de para qué me siguen y para qué me escuchan, ¿verdad? Entonces, yo no sé en qué tipo de mente pues puede albergarse la idea de empezar a tenerle envidia al cónyuge, pero tristemente los hay. Hay casos, ¿verdad?, de esposos que tienen envidia por diferentes razones que veremos a la esposa, o de esposas que por diferentes razones le tienen envidia a su esposo. Vuelta con tu cónyuge y dile: ¿tú me tienes envidia? Digan los hombres: ¿envidias mi guapura? ¿Envidias mi carisma? Dile. Mi cupis, ¿qué envidias, mujer, verdad? Y vuelto a la ver y dile: no envidio nada de ti, estás bien feo. Y bueno, yo recordaba que cuando tomamos los cursos prematrimoniales, mi esposa y yo, hace un poco más de 15 años, una de las preguntas que nos hicieron los pastores que nos daban los prematrimoniales fue esta, ¿verdad? Me dijeron: Jesse, ¿qué harías si Abby tuviera un éxito laboral mayor que el tuyo? ¿Qué harías si de repente ella empezara a crecer y a ser conocida y empezara a prosperar y tú no crecieras tanto como ella? ¿Qué harías si ella inclusive llegara a ganar más que tú? Me lo preguntaban seriamente. Y yo también seriamente les dije: gloria a Dios por eso. Dije: yo le pediría que me comprara un Audi R8 y sería feliz de que ella fuera muy rica, ¿verdad? Entonces se rieron todos y yo no lo decía en broma. Yo le decía: ojalá que sí fueras rica para que me compraras mi R8, que era el coche de mis sueños. Y si Abby hubiera llegado a eso, ¿verdad?, yo le pediría mi R8. Y qué bueno que ella es famosa y poderosa y rica y lo que tú quieras. Realmente yo no la envidiaría. Yo me gozo, ¿verdad?, cuando ella en diferentes áreas de su vida crece, pero desafortunadamente no siempre es así. Y yo recordaba el caso de una persona cercana, digo cercana entre comillas, hace muchos años, de la familia, donde llegó a pasar esto, pero esta persona no le dio gozo. Y su esposa era una mujer próspera y le iba bien económicamente, y él, en vez de gozarse, le tenía envidia. Y se llegaba a quejar con personas de mi familia, y él decía que ella lo humillaba y que lo trataba mal, algo que tampoco es correcto. Yo no sé si esto era cierto o no, pero él envidiaba que ella prosperara y él quisiera ser el que, como dice el dicho, tomar el sartén por el mango, ¿verdad? Entonces ha llegado a pasar casos así, donde es la mujer la que le va mejor laboralmente, y hay muchos esposos que se gozan, que no tienen ningún problema, pero tristemente hay algunos que empiezan a envidiar. Y como este varón, empiezan a agredir. Él llegó a agredirla físicamente y por supuesto pues que tiempo después se terminaron divorciando. Yo quiero preguntarte: ¿qué sentimiento se produce dentro de ti? No qué dices, porque tú puedes decir misa. O sea, Dalila le hablaba bien bonito a Sansón, Sansoncito, ¿verdad? Pero lo único que ella quería es que le revelara el secreto para a través de él ganar dinero. Ha habido muchos casos de gente que da un discurso, de compartir el último mensaje, que a mí no me gusta publicar mucho en redes de mi vida personal, porque de entrada creo que las redes, en mi caso, yo las decidí crear para predicar principalmente la palabra, y segundo, porque hay mucha gente que publica una utopía. He habido casos donde están ahí sonriendo y ¡ay, qué bella eres! Y qué bello eres, y no sé qué, no sé cuánto, y se aborrecen y se terminan divorciando, y tenía mucho que se estaban engañando. Entonces yo prefiero disfrutar de la vida verdadera, y como Pablo decía, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Yo no tengo que andar ostentando nada. Como siempre te he dicho, si Abby y yo estamos enojados, tú te vas a dar cuenta, porque no vamos a fingir lo contrario. No nos gusta ser hipócritas. Y si estamos bien, también te vas a dar cuenta, porque si algo ves, eso que ves es genuino, no fingido. Entonces hay mucha gente que tiene un bonito discurso, pero como dice la Biblia, de nada sirve si no hay un amor verdadero. Entonces, más allá de tus palabras, ¡ay, qué bueno, mi amor, qué gusto me da! Pregúntate, porque a lo mejor ni tu esposo y tu esposa sabe que dentro de ti hay envidia.
y vamos a ver de dónde viene, y hoy vamos a echarla fuera en el nombre de Jesús de nosotros, y no solamente en relación a nuestro cónyuge, porque lo más probable es que si tienes envidia a tu esposo, envidia a tu esposa, pues mucho más le vas a tener envidia al resto del mundo. ¿Qué sientes cuando tu esposo, cuando tu esposa crece en algún área de su vida? Cuando le empieza a ir bien en algo que está haciendo, ¿tú te gozas por él? ¿Tú te gozas por ella o hay envidia? La envidia es prima hermana de los celos. De hecho, hay versiones que traducen esta palabra como el amor no es celoso, porque hay celos naturales. La Biblia dice que el Espíritu nos cela, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos apartamos en pos del pecado, el Espíritu nos anhela celosamente. Claro que Dios dice, no, yo te celo para mí en este sentido. Pero cuando alguien está haciendo algo incorrecto, claro que es normal que una persona sienta un celo de decir, oye, esto no está bien. Sale tu esposo ahí en redes fotografiándose con amigas, y con el cachete a cachete, es normal que tú sientas celos, pero hay celos totalmente enfermizos que ya no son correctos, que ya no son bíblicos, que hablan de una inseguridad. Entonces vamos a empezar a hacer algunas preguntas para que podamos detectarlo, porque a lo mejor ni cuenta siquiera te habías dado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú sientes cuando tu cónyuge creció, prosperó en algún área? Hay un caso muy famoso de dos pseudoapóstoles en Miami que se divorciaron y nunca dijeron públicamente por qué era, pero se da a la luz que era por un pleito por, creo que eran $100 millones. Fue un caso escandaloso. Lo más vergonzoso es que los dos siguen pastoreando, nunca dieron ninguna explicación, porque dijeras, bueno, ella lo engañó, él la abandonó, alguna razón bíblica, cuando hay un abandono, cuando hay un engaño, cuando tu vida está en peligro, pero nunca dieron ninguna explicación. Por supuesto, si alguno hubiera sido afectado, lo hubiera dado. ¿Por qué ninguno la dio? Porque no era ninguna explicación bíblica, era totalmente por dinero. Entonces, vea dónde pueden llegar personas que supuestamente predicaban la palabra, que según servían a Dios, pero que la avaricia les llevó a tenerse envidia. No, porque tú vas a tener más que yo, no, porque yo también he hecho esto. En realidad todo es de los dos. Si algún día, ¿se acuerdan que un día vimos en un tema de las finanzas el mensaje que titulamos Nada es de nadie? Que son tus cosas, que son mis cosas, todo es del Señor y no deberíamos de envidiar. Entonces es muy triste, pero esto pasa. Ahora hay extremos, ¿no? De repente hay personas egoístas, por ejemplo esposos que y andan por aquí con los amigos cenando y se lo gastan en pura tontería, y el coche nuevo y ropa nueva, y a la mujer ni un peso. Mujeres que no trabajan, que atienden la casa, y el hombre en su coche con 16 bolsas de aire, y la mujer con dos bolsas, pero no de aire, ¿no? La de Aurrerá, la de Walmart, y si es que bien le fue, y si no la manda en bicicleta o en patineta. Entonces ese es un extremo, pero también está el otro extremo. O sea, si a la esposa la tiene bien y no le falta nada, y el esposo aún así tuvo la oportunidad también de él adquirir algo para él, darse un gusto, hay esposas que empiezan a envidiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los sentimientos que nosotros tenemos cuando mi cónyuge, mi esposo, mi esposa en algún área creció. No necesariamente tiene que ver con el dinero. Ahorita vamos a ir a otros temas, pero antes vamos a hablar de este porque es una de las razones que más conflicto trae en muchos matrimonios. Que tu esposa la promovieron de puesto en el trabajo y que va a ganar más que tú. ¿Realmente te gozaste en tu corazón o por dentro hubo ese machismo, verdad? Un macho mexicano, carnal, envidioso que dijo, ¿y por qué? Y no te das cuenta, pero empiezas hasta a ser agresivo con ella. Cambia tu carácter, cambia tu estado de ánimo, cambia tu forma de hablarle. No te he hecho nada, buscas 1000 pretextos y justificaciones, pero esta es la realidad. Le tienes envidia a tu mujer. Digan conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. En vez de gozarte, qué bueno, gloria a Dios, le empiezas a tener envidia. Puede no tener que ver con el dinero, puede tener que ver con el estado emocional de la otra parte. Cuando uno de los dos está pasando un tiempo de crisis emocional, amargura, tristeza, depresión, a veces no entiende por qué la otra parte está gozosa
y hasta llegan a preguntarse, ¿y por qué tan contentito? Pues ¿qué lo quieres ver amargado o qué? No, entonces vamos a suponer, porque sería un extremo erróneo, a ver, que él se fue con los cuates de borracho y te descuidó. No estoy diciendo que eso está bien, pero a ver, él mantiene fiel su relación con Dios, tiene tiempo contigo, tiene tiempo con sus hijos, tiene tiempo para trabajar, está cubriendo todas las áreas de su vida y le sobró tiempo para irse a practicar algún deporte, a ver una película, a ver un partido, qué sé yo, con los amigos, porque hemos hablado de cómo las mujeres comparten principalmente con amigas conversaciones, pero los hombres compartimos a veces actividades, ¿no? Entonces, no sé qué se fue a hacer con algún amigo suyo y llegó muy contento porque lo disfrutó. No sé si a alguien le ha pasado algo similar, ¿no? Y la mujer, en vez de que se alegre, o puede aplicar al revés, qué padre, qué gusto me da, mi amor, que hayas disfrutado, que le estés pasando bien, llegan a envidiar y la envidia se transforma en celos. Y ya no es celos ni siquiera de otra mujer cusca que se le arrimó ni nada. Se entenderían, por eso lo aclaré, si a lo mejor le da mucho tiempo a los amigos, pero a ti no. Pero no, hablamos ya de que te dio el tiempo y tiene tiempo para todo, pero en su tiempo libre decidió disfrutar un poco, divertirse, recrearse. Pero tú estás tan amargada. Digo, yo sé que aquí no aplica para nadie, pero quién sabe, en redes a lo mejor nos ven hermanas de China o no sé yo, que ahí están bien amargadas luego. No has aprendido a gozar tu vida y a deleitarte en el Señor y tener contentamiento, que no te das cuenta que le tienes envidia a la alegría de tu esposo, o al revés, tu esposa, mismo caso. No, dedica tiempo suficiente para ti, para Dios, para la familia. No puedes reprocharle porque es el otro extremo, que pues por causa de sus hobbies personales a ti no te atiende, o a los niños no los atiende, o no atiende su relación con Dios, o no se atiende físicamente, pero ha dedicado tiempo para todo y le sobró tiempo para irse con el comité de las mamás, de los niños, del kinder, la Fundación Guacamayas hace, ¿verdad? Echarse un café. Y llegó bien contenta de echar chisme, o se fue de compras, o a practicar un deporte, también puede ser cualquier cosa, qué sé yo. Llegó muy feliz y tú, en vez de, oye, qué padre, qué gusto me da, empiezas a celar de una forma absurda, con celos no bíblicos. Y en este sentido aplica, el verdadero amor no tiene envidia. ¿Qué deberíamos hacer si amamos a la otra persona? Oye, mi amor, qué gusto me da que hayas disfrutado. Qué padre, hazlo más seguido, no pasa nada. Pero empezamos a envidiar y esto no es correcto. Yo tengo algunos hobbies y a veces les dedico bastante tiempo sin descuidar mis prioridades, y les puedo decir honestamente, mi esposa no envidia esos hobbies y no envidia que llegue contento, al contrario. Me dice, me anima a invertir tiempo en ello. Ella sabe que son deportes que me hacen bien, que no me van a afectar, sino todo lo contrario, y lo celebra. Jamás en la vida me dice, ay, y otra vez, y mira nada más. No, porque no debe de ser así. El amor no tiene envidia y no es celoso. Entonces, si tú quieres tener un control total de todo el tiempo y no hay ni un segundo de libertad para ti, casi como si hubieras esclavizado, pues ten mucho cuidado, porque ya hay una envidia mezclada con celos ahí medio rara. Recuerdo un caso que les he contado, ¿no? Un domingo hace muchos años que me invitó una familia de la Ciudad de México a ver un América Chivas en el Estadio Azteca. Por supuesto, ganó el América en aquella ocasión, eso es siempre es lo mismo. Y le dijo, oye, nena, me están invitando, ¿cómo ves? Pastoreamos Santa Fe. Y me dice, mira, pues me voy a tener que regresar yo manejando sola, sabes que no me encanta, es domingo, estamos en familia, pero no es siempre, y sé que te gusta el fútbol, es un clásico, te están invitando, un palco, es una experiencia diferente. Me dice, vete, de veras, me animó. Y no llegué en la noche y me la encontré así, ¿qué horas son estas de llegar? Y todo por tu partidote, en verdad, con tus amigotes. No, qué padre que hayas disfrutado, porque el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Ha habido casos, también reflexionaba o me ponía el Señor en mi mente, donde conozco familias que llegan a envidiar la relación que uno o el otro tiene con su familia y que la otra persona no. Vuelvo al mismo punto.
Un extremo sería, es que el hombre se la pasa con su mamita y no le dedica tiempo a su esposa, o se la pasa con sus amigotes, como ya lo mencionamos. Pero no hablo de esos casos, sino de casos donde todo está en su debido equilibrio, pero uno de los dos tiene una muy buena relación con sus padres, con sus hermanos, con sus primos, con quien sea, y los ve de vez en cuando o una vez a la semana sin afectar el tiempo familiar, pero como la otra parte tiene su relación quebrada con la familia y no se lleva tan bien como su cónyuge, entonces quiere que la otra persona sufra lo mismo que esta persona está sufriendo. No sé si me estoy explicando. O sea, como yo no me llevo bien con mi familia, ¿por qué tú sí vas a ver a la tuya? Y me lo han dicho en consejería, pero ¿por qué vamos a ver a la familia de él o de ella si a la mía no la vemos? Y que le responde el cónyuge, pues porque yo me llevo bien con la mía y tú no te llevas bien con la tuya. O sea, es tu problema, ¿verdad? Entonces, si tú tienes problemas con tu familia, no tienes por qué envidiar que tu esposo o que tu esposa la lleve bien con su familia. Un extremo no bíblico sería que por causa de estar todo el día en casa de la mamita o del papito, de quien quieras, te descuida a ti. Pero si no es el caso, y un día a la semana tiene un espacio para comer y no te afecta a ti en lo más mínimo, tú no deberías de envidiar eso. Tú te deberías de alegrar de eso. En diciembre igual, me acuerdo que fui a cenar a Santa Fe con mi hermano, con un primo, con mi sobrino Nicky, y pasamos un buen tiempo, ¿verdad? Y llegué tarde ese día, digo, no que a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, pero tampoco llegué a las 10 de la noche. Y una esposa enferma hubiera dicho, qué barbaridad, mira nada más, la carretera, corriendo peligro. O sea, 1000 cosas luego se pueden llegar a inventar para no reconocer la envidia o celos enfermizos que hay. Y ella me dijo, qué padre que hayas visto a tu primo, qué padre que hayas visto a tu hermano y a Nicky, y qué te cuentan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ve que la otra persona disfruta y ama a esa persona, no la va a envidiar, se va a gozar, porque el amor no tiene envidia. Entonces, empezamos leyendo esto creyendo que se limitaba al tema del dinero y dijiste, no, pues ¿qué le voy a envidiar si no tiene nada? ¿Verdad? Al contrario, me da lástima, le voy a prestar 10 pesos. Pero ya ves que no solamente se trata del dinero. Es un caso muy común, sobre todo cuando la mujer llega a prosperar más que el hombre. En México, por la cultura machista, muchos varones no lo saben soportar. Pero tiene que ver con muchas otras áreas de la vida, que a lo mejor ni cuenta te habías dado, pero hay envidia en tu corazón, porque tú no tienes eso. Porque si tú lo tuvieras, pensarías de forma racional, pero empiezas con argumentos irracionales porque no te das cuenta que hay una envidia. Y a lo mejor no es que no te guste, que él o ella disfrute, sino que sientes frustración porque tú no disfrutas lo mismo. Puede ser con relaciones con otras personas. Hay casos donde los dos tienen mucha carisma en sus tratos con las personas. Hay casos donde los dos son igual de Grinch con todo el mundo. Los dos son igual de antisociales. Van a una fiesta y están felices porque ninguno pela a nadie y están los dos ahí en la mesa en la boda de amargados, ¿verdad? Criticando todo y por eso se casaron. Hay casos donde los dos son el alma de la fiesta, pero hay casos donde una persona es un poco más retraída, cerrada, amargada, según sea el caso. Yo que sea retraído no quiere decir que esté amargado, pero por eso menciono los posibles escenarios. Y uno de los dos platica y se relaciona y también llega a haber envidia por esto. Llegan las personas a envidiar. ¿Por qué platicabas? ¿Y por qué tan contentito? ¿Y por qué tan contentita? Porque en el fondo de su corazón quisieran ellos desenvolverse de esa forma y no se les da. Entonces, cualquiera que sea lo que te incomoda, tú tienes que preguntarte y ser bien honesto, bien honesta, y en oración decirle, a ver, Espíritu Santo de Dios, háblame. Esto que me molesta, ¿tiene bíblicamente un fundamento? O sea, ¿en verdad es racional según la Biblia? ¿O ya me estoy mal viajando bien gacho? Puede tener que ver con las cosas del ministerio, con las cosas de Dios, con dones que el Espíritu le dio a uno de los dos y que la otra persona no lo tiene y que llegan a envidiar. ¿Y por qué Dios lo usa así y a mí no? Si yo oro más que Él.
¿Y por qué Dios la usa así y a mí no? Si ella ora más que yo. Digo, al revés, yo oro más que ella. Deberíamos de gozarnos, no de envidiarnos. No son competencias. Entonces, que Dios está usando a mi esposo, a mi esposa, y que está predicando la palabra y haciendo discípulos, y que oró y que enfermos sanaron y tembló, lo que tú quieras, deberías de gozarte. Pero aunque no lo creas, hay gente que se tiene envidia, aún entre ministros. ¿Y por qué la invitaron a ella? ¿Y por qué le invitaron a él? ¿Y por qué a mí no? Esto es absurdo y solamente habla de cuánto estamos en la carne, y como lo veremos, posiblemente cuánto le hemos dado cabida a demonios. Y esto desde el huerto del Edén. Acuérdate por qué mató Caín a su hermano Abel. Y eso que no tiene otros hermanos. O sea, en vez de decir somos los únicos dos fuera de papá y mamá, y pues voy a disfrutar con él, ¿verdad? Va y lo mata, está loco. Se quedó solo. ¿Y por qué? Porque Jehová se agradó de la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la de Caín. Y ves que en seres que no conocían tanta maldad, porque no había cárteles de narcotráfico, no había drogas, no había armas, no había delincuencia organizada, no había tanta perversidad, no habían redes sociales. Estaban en un huerto con lagos y palmeras y jirafas nada más, papá y mamá. Pero ahí nos revela la Biblia cómo es el corazón del ser humano, que desde ahí puede haber envidia de un hombre a su propio hermano, a tal grado que lo llegó a matar. Y no tenía que ver con dinero, ni con relaciones, ni tenía que ver con que envidió que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces, ¿qué haces cuando ves que Dios mira con agrado a tu esposo o a tu esposa? ¿Te gozas? ¿Que tu marido quiere dar un estudio bíblico en casa? ¿Que tu marido compartió en las calles? ¿O tu esposa le habló a alguien de Cristo y te llega a contar, contento, contenta de cómo Dios le usó? Oye, ¿qué crees? Que oré por fulanito y que sanó. Y que hacen muchos, ¿a poco sí? Ya muy ungida. Seguramente ya no estaba enferma. Es envidia en tu corazón, además de incredulidad también. Pero es de gozarte más bien y animarle a seguirlo haciendo, animarle a que le crea a Dios, pedir a Dios que le use con poder. No envidiar lo que Él tiene, lo que ella tiene y que tú no tienes. Pero hay casos así. ¿Por qué le delegaron esto a él y no a mí? ¿O por qué a ella y no a mí? Yo he tratado con estos casos en el ministerio. Y a veces es mucho machismo también. Nos ha tocado situaciones porque casi todos los líderes son matrimonios. Y en prácticamente todos los casos, al menos actuales, ambos están involucrados, ambos Dios les usa y ambos se gozan. Pero ha habido casos donde de repente sobresale un poco más el papel de la mujer, se le delegan algunas cosas y hay hombres en el pasado que lo han llegado a tomar a mal. ¿Y por qué no me lo encargaron a mí? Y no, yo lo hago mejor. Y empiezan a envidiar que Dios esté usando a su esposa, cuando deberíamos de gozarnos, cuando deberíamos de celebrarlo. Yo en el ministerio le doy gracias a Dios de todo lo que ha hecho con Abby. Y desde chiquita Dios le dio palabra que sería punta de lanza, y hay muchas cosas que tenemos como ministerios que, por supuesto, siempre como pastor yo estoy enterado y superviso y autorizo, etcétera, pero que nacen en su corazón y que empieza a impulsarle, y que ella ahí está logísticamente, operativamente trabajándolas, y jamás en mi vida por aquí ha pasado la idea de envidiar. Oye, y cuánta gente en esto, y mira cómo creció aquello. Pero jamás. O sea, al contrario, gracias a Dios. Yo a la fecha no hablo en lenguas, ella sí, yo no tengo envidia por eso. Al contrario, oro que Dios le dé más dones, que Dios la use más. Le ha animado porque
hace muchos años no se animaba a compartir, le gustaba más tras bambalinas. Y de un tiempo para acá empieza cada vez un poco más a compartir. Y un esposo enfermo, predicador, diría, no, aquí el que tiene que salir ante la cámara soy yo. Y al contrario, tú le puedes ir a preguntar quién te ha insistido mucho en que compartas y te ha animado. Y yo ahí he estado siempre y me gozo cuando lo hace y cuando lo hace bien y Dios la usa. Solamente una mente enferma envidiaría, ¿y qué tal que le empieza a gustar más a la gente sus mensajes que los míos? ¿En qué cabeza pueden caber ideas como estas? Pero las hay. Personas que empiezan a envidiarse por diferentes razones. Por el aspecto físico, por tantas cosas. Por eso te dije, pídele a Dios en oración, porque a lo mejor te empezará a mostrar cosas que ni por aquí pasaron, pero que tú en vez de celebrar, empezaste a tener envidia. A veces reflejada en celos y manifestada en un control, en un dominio. Dice Eclesiastés 4:4, algo que Salomón vio y que confirma lo que estamos diciendo. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ahora, aquí casi todo el mundo piensa cuando lee que prójimo, pues se refiere como al desconocido. Pero adivina cuál es la palabra prójimo. Es la palabra hebrea reya y significa asociado, íntimo o cercano. Todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de tus asociados, de tus personas íntimas, de tus personas cercanas. Y si no, recuérdame quién vendió a José como esclavo por envidia. ¿Sus enemigos o sus propios hermanos? Su propia sangre, sus íntimos, sus cercanos, sus asociados. Entonces, claro que esto puede aplicar con nuestra familia. Suena enfermizo, pero puede ser. Y si le tengo envidia a mi esposa, si le tengo envidia a mi esposo, vuelvo a preguntar, ¿qué le espera al pobre del mundo que nos rodea? O sea, si no me gozo por los logros de mi persona más cercana, imagínate con los demás. Voy a ser un monstruo de envidia, destructor. Voy a acabar como Saúl. Saúl empezó por envidia aventándole lanzas. ¿A quién? A David. ¿Pero con quién terminó? Con su propio hijo Jonatán. Y su envidia lo arrastró a una guerra necia en la cual murió su propio hijo. Ahora, ¿por qué Saúl se llenó de envidia? Nace en su carne, pero en vez de detectarla, el peligro es este. La envidia le abre puertas a los demonios para que vengan a oprimir tu vida. O sea, hay gente que no se da cuenta porque está cegada. Empezó como algo en la carne, porque es una obra de la carne, ahorita lo vamos a ver. De hecho, vamos a adelantarnos por ahí y ahorita voy al primer libro de Samuel, pero antes quiero leerte Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a veces pensamos, no, son obras de las tinieblas, de los mundanos, de los incrédulos. No, son obras de la carne, o sea, están arraigadas a nuestra naturaleza. Dice Gálatas 5:17, y manifiestas son las obras de la carne. Versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego dice envidias al lado de homicidios. Porque a lo mejor tú dices, no es tan malo. No es algo tan grave como la borrachera, como la inmoralidad, como el homicidio. Bueno, yo estoy leyendo que están en la misma lista. Nada más que unas se ven y otras no. O sea, ahí anda mucha gente. Uy, el borracho, aleluya. Hurra, dabada. Uy, el hereje. Uy, el homicida. Y a lo mejor, por supuesto que no está bien, pero en ti hay envidia. Y la única diferencia es que el pecado de ellos se nota, pero el tuyo no. Pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Diferente grado de consecuencias en la tierra, diferente grado de castigo en el infierno, algún día lo hablamos. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti,
existirían hasta el día de hoy. De cierto te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para ti. O sea, hay diferentes grados de castigo según lo que cada quien recibió con relación a lo que hizo. O sea, tú y yo como creyentes que recibimos la palabra y se nos ocurre apartarnos del Señor, nos va como en feria. Por eso siempre he dicho, el cristianismo es como la mafia. Una vez que tú entras, no te conviene salir. Pero regresando al punto, ante los ojos de Dios, de igual forma es pecado. Nada más que como nadie lo ve, está en mi corazón, nadie se da cuenta, nada más yo estoy de amargado, no pasa nada. Pero ¿qué crees? Que sí se va a terminar reflejando, no solo en tus acciones, también en tu salud, porque la envidia, Salomón decía, el rey David, perdón, es carcoma de los huesos. Te pone en un estado de estrés interno que va a debilitar tu sistema inmune, que va a afectar tus conexiones neuronales, que va a dañar tu memoria, que va a dañar tu piel, que va a hacerte más propicio a enfermedades si no tratas con ella. Al igual que la amargura, que el odio, que el resentimiento, que el estrés, del 80 al 95% de las enfermedades son causadas por este estado emocional no controlado de las personas. Entonces, tú andas con envidia y va a empezar a afectarte físicamente. Te vas a empezar a ver más gacho o más gacho antes de tiempo, porque tarde o temprano tu hermosura de la que te jactaste hace rato con tu mujer se va a terminar. Vuelta con tu esposa y dile, no seré bello por siempre, así que disfrútame mientras puedas. ¿Verdad? Pero la envidia nos va a descomponer. Entonces, ¿quieren verse bien bonitos y bien guapas, mis hermanas? Dejen la envidia. Dejen el estrés, como el domingo vimos, la ansiedad, etcétera, etcétera. Escuchen la prédica del domingo. Pero hoy estamos hablando de la envidia. La envidia te va a empezar a afectar. Entonces es una obra de la carne. Y si yo no la detecto y la controlo y la llevo delante de Dios en oración, Señor, no estoy sintiendo envidia por mi esposo, por mi esposa o por X o Y persona. Esto no es correcto. Y empiezas a someter tu carne al dominio del Espíritu en comunión con Dios. Puede pasar lo que le pasó a Saúl. Fíjate, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. ¿A qué se refiere cuando dice como los otros días? El capítulo 16 nos muestra que David había sido llamado por Saúl para tocar el arpa. David ya había tocado antes, ¿verdad? Un tiempo en guerra, David seguramente dejó de tocar el arpa y la volvió a tocar como los otros días. Pero a diferencia de antes, ahora Saúl está lleno de envidia, abre puertas, y ese mismo espíritu, ¿verdad?, que estaba en Saúl, y que venía cuando David tocaba, ese espíritu se apartaba cuando David tocaba el arpa, ¿te acuerdas? Y otra vez, al no tratar con envidia, volvía Saúl en la carne a abrir puertas a que el demonio viniera a atormentarnos. ¿Y qué produjo esto en Saúl? No solo que se enchamucara, sino, como ya te dije, que emprendiera una persecución necia en contra de David, que era un aliado suyo, y que terminara pues afectando a su propio hijo. O sea que la envidia va a hacer que tú termines despojando de tu vida a gente importante en tu vida. Por eso que no podemos darle lugar a ningún tipo de envidia en nuestras vidas, en nuestro corazón. La siguiente característica la iba a mencionar hoy, pero me queda muy poco tiempo y no quiero dejarla incompleta. Entonces vamos a quedarnos con esto. Y la siguiente vez que nos toque, no sé si dentro de 8 o 15 días, dentro de 15 es 14, ¿no, verdad? Creo que dentro de 15 entonces veremos la siguiente característica, que es que el amor no es jactancioso. Que hay mucha gente que ama, dice, no, yo no tengo envidia, al contrario, soy bien buena onda con mi esposo, con mi esposa, pero se lo restregas en la cara todo el tiempo. Entonces vamos a ver que esa es otra forma desvariada, incorrecta del amor verdadero. No solo se trata de no te envidio y te hago el bien, sino que no te vas a jactar del bien que haces. Pero eso lo vamos a ver después. Mientras quédate con esto, cierra unos minutos tus ojos en tu lugar y vamos a orar con calma. Dile, Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Dile, Señor, yo entré pensando que no había envidia,
Pero no quiero que mi carne y Satanás me engañe como Saúl, que nunca se dio cuenta que estaba endemoniado y que desvarió tanto que emprendió una guerra necia en contra de quien no era su enemigo, en vez de enfocarse contra su verdadero enemigo. Así termina la gente envidiosa, persiguiendo a quien no tenía que perseguir, en vez de luchar contra el reino de las tinieblas. Yo no quiero pelear la batalla equivocada, y mucho menos cuando se trata, Señor, de mi propia carne, de la mujer del hombre con quien comparto mi vida entera. Así que dile, muéstrame con tu Espíritu Santo, Señor, si ha habido alguna forma de envidia, de celos no justificados en mis pensamientos, porque a lo mejor no hiciste nada, pero lo pensaste. Sonreíste, pero tu mente pensó otra cosa que tu cónyuge no sabe hasta el día de hoy. En mis sentimientos, y quizá se han reflejado ya en mis acciones. Dile, háblame. ¿Cómo he reaccionado cuando algo bueno pasa en la vida de mi esposo o de mi esposa? Cuando algo bueno pasó en su economía, en su relación con su familia, en su trato con los demás, en su vida espiritual, en su ministerio, en su relación contigo. A lo mejor hasta envidias el tiempo que pasa él o ella en oración, leyendo la Biblia. Te incomoda cuando te cuenta lo que el Señor le ha hablado. ¿No te has dado cuenta que en la carne, en vez de gozarte por eso, has tenido envidia? Dile, Dios, ¿hay algún tipo de envidia, de celos, que he externado con un maltrato, con caras, con un control? Y si es así, dile, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre, Señor. Borra mi pecado. Ayúdame a detectarlo para inmediatamente cuando venga ese sentimiento, llevarlo en oración delante de ti. Pedir que tú me ayudes, Señor, mediante una vida en el Espíritu, a dominar sobre las obras de mi carne. Y que no pueda, Señor, yo volver a manifestar esta envidia o celos enfermizos. Que al contrario, Señor, aunque a lo mejor inicialmente mi carne siente una cosa, yo pueda de hoy en adelante en el Espíritu detectar de forma inmediata cuando es incorrecto y reaccionar distinto. Es decir, quizá en tu carne quieras reclamar, enojarte, poner una mala cara, pero al recordar en tu espíritu vas a tomar una decisión contraria. Dile, perdóname, Señor, si he sido egoísta, porque la envidia es una forma de egoísmo. Enséñame a gozarme de los logros, de los triunfos, de las victorias de mi esposo, de mi esposa. Y ahora pon la mano sobre su hombro y ahí en tu lugar dile, Dios, bendice a mi esposo, a mi esposa. Y le prospérale en todo. Prospera su trabajo. Bendice sus finanzas. Bendice sus negocios. Dale ideas, háblale, Señor. Bendícele en su relación contigo, revélate a su vida. Llénale de todos los dones que le quieras dar o mostrar que ella tiene y usa su vida con poder. Aumenta su fe. Hazle un hombre, una mujer de influencia, Señor, y que llegue a casa contándome cada día de las maravillas que haces en su vida. Úsale para restaurar otras vidas, para edificar otras personas. Úsale, Señor, para que por medio de la oración de fe enfermos sanen. Y cuando eso suceda, yo lo celebraré. Dale gracia delante de la gente, ensancha su territorio, bendice su salud, Señor, que cada día rejuvenezca más y más ese corazón alegre que hermosee su rostro, llena de alegría, de paz, de gozo, y que se vea reflejado también en su aspecto físico, Señor. Dile, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa. Deseo que tú prosperes todas las áreas de su vida, Señor. Bendice su relación con su familia. Bendice su ministerio si ya lo tiene.
y por sobre todas las cosas, Señor, que prospere espiritualmente, que cada día te conozca más y sea más sensible a tu voz, que aprenda a escucharte y yo me gozaré de todo lo que tú harás con su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.